Quique, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, oye, muy contento. Gracias por poderte secuestrar unos No, minutos encantado, ya sabes, cuando quieras. para... Bueno, además es que esta es una ocasión, dudo, pero puedo decir que histórica, ¿no? No, no, Porque yo histórica, histórica. llevo muchos años en esto y nunca podemos decir que hay vacuna para la malaria. Siempre es, bueno, tal vez la siguiente. Bueno, primero, ¿cómo estás? Bien, 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 estoy bien y muy contento, la verdad, porque aquí se mezcla lo personal y lo profesional, ¿no? Pero ya sabes que dedicamos muchos años de nuestra vida a trabajar con esta Sí, vacuna y verla avalada y que va a usarse, eso es la traslación de la investigación claro. más tangible posible, ¿no? No hay una cosa mejor que eso. Para situar a la gente que esté escuchando o viendo esto así de cero, perdón porque me he venido arriba. Vacuna contra la malaria, por primera vez la recomienda la Organización Mundial de la Salud. Una vacuna, además, pediátrica, ¿no? Una curiosidad, Quique. RTS,S/AS01. ¿Dónde estaba el departamento de marketing? ¿Cómo se va a llamar esta vacuna? ¿Por qué tiene ese Mosquirix. nombre? La vacuna, el Mosquirix. nombre comercial se llama Mosquirix. Toma ya. Es cierto que Mira es que... bastante mejor que las siglas, que son imposibles, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta vacuna? Porque tras tantos intentos, ¿por qué esta? Sí, además de que porque los resultados os han salido positivos, claro. Bueno, esta vacuna, si miramos hacia atrás, va casi 40 años hacia atrás. Uh, Los primeros diseños de las primeras moléculas prototipo son de los años 80, ¿no? Eh, Esta vacuna ha tenido que pasar una serie de carreras de obstáculos muy compleja, porque empezó con ensayos clínicos en voluntarios adultos mm, sanos, a los que se les inoculaba la vacuna y luego se les infectaba con el parásito de la malaria mm, de forma laboratorial o controlada, sí. y con una eficacia muy moderada muy baja y muy poco duradera, ¿no? Y estuvo a punto de morir en varias etapas esta vacuna. Cuando por fin se decidió que se tenía que probar en la población natural que iba a necesitar esta vacuna, que son los niños africanos, ahí es cuando entramos nosotros en todo el proceso en Mozambique y llevamos a cabo una serie de estudios que empezaron con un estudio de fase 2B, que es un poquito diferente a la malaria, como la nomenclatura de los ensayos clínicos en malaria tienen unos cuantos estadios intermedios que no están para otras enfermedades infecciosas, pero que implicaba la vacunación de casi 2.000 niños de 1 a 4 años de edad para ver si la vacuna era segura, primero, y generaba una respuesta de anticuerpos, segundo, y sobre todo tenía una eficacia clínica contra la malaria, ¿no? Eh, a diferencia de otras enfermedades infecciosas, eh, por ejemplo, si tú quieres probar una nueva vacuna contra la hepatitis, pues inyectas la vacuna, mides unos niveles de anticuerpos en sangre y puedes predecir si la vacuna funcionará o no. Y eso es tu proxy o tu equivalente de protección. Eso Pero lo la hemos oído en los medios con lo de la COVID. Eso es lo del correlato de protección, exacto, ¿no? Aquello de que tú exacto, tienes una idea de que tienes indirectamente, sabes si algo puede funcionar, no hace falta que la gente enferme o no. exacto. Para la malaria no teníamos esto. Entonces, la única manera de entender si la vacuna protegía era tener dos grupos que funcionaran en paralelo, a los que a uno y esto lo randomizabas, lo hacías aleatoriamente para que no introdujeras sesgos, pero a un grupo le tocaba la vacuna de malaria y al otro grupo le tocaba una vacuna control que no tenía nada que ver con la malaria. Y los seguías longitudinalmente en el tiempo, en este caso durante muchos meses o incluso años, para entender si el grupo que había recibido la vacuna de malaria tenía menos casos, menor incidencia de casos de malaria y de enfermedad grave. Y esa es la única manera que tenemos para la malaria de demostrar esta vacuna funciona porque protege contra los casos de malaria. Em, Además, sí, perdona, pero sí, sí, sí. la complejidad de un parásito, que es el microorganismo que causa la malaria, en comparación con la complejidad de un virus o de una bacteria, es que es infinitamente mayor, ¿no? Y hay que entender que la capacidad de cambiar que tiene el parásito durante su ciclo vital natural en la infección humana implica que cuando tú diseñas una vacuna tienes que ser capaz de proteger contra varios estadios de estos cambios del parásito
o bien contra un estadio muy inicial que te impida que el parásito siga evolucionando. Y eso no tiene nada que ver la complejidad de conseguir una vacuna que haga esto con la complejidad de una vacuna para un virus, por ejemplo. A mí a veces me gusta plantear, corrígeme aquí si meto la pata, porque, claro, cuando antes has dicho, esto empezó hace 40 años, yo de repente tengo aquí la alerta de la gente que está un poco tensa por las vacunas de la COVID y decir, ¿ves? 40 años y esto lo han hecho en 4 semanas, ¿no? Tú decías ahora, ¿no? La complejidad de un virus es, de hecho, la unidad, ¿no? Infectiva y autorreplicante más simple que hay, el parásito más simple que hay. En el otro extremo, no sé si sería correcto colocar el cáncer, ¿no? Que es cómo te mato a ti sin matarte a ti, ¿no? Que es esa complejidad tremenda, células tuyas que están mutando y encima no te puedo distinguir. Y en medio, pero muy arriba, está este parásito, porque realmente es endemoniado. Yo la de gente que, sin ser experto, por supuesto, conozco, que ha dedicado carreras enteras a la parte molecular, la parte de vacunas, es tremendo los recursos, ¿no? Porque esta es una pregunta que te quería hacer. 40 años, ¿cuánto dinero, cuánto esfuerzo de científicos, médicos se vuelca en la lucha contra la malaria? Yo creo que, yo no sé la cifra y yo no creo que la gente sea muy consciente. No, en términos de recursos humanos, incontable. En términos de recursos económicos, miles de millones de dólares, ¿no? Y aquí es de recibo acordarnos del señor Gates y de su fundación, de la Fundación Bill y Melinda Gates, porque sin el apoyo de esta fundación y del tantas veces criticado injustamente desde mi punto de vista, señor Gates, esta vacuna no sería una realidad. Y si está ahí es por la tenacidad de este señor que inyectó el dinero necesario para que esta vacuna pudiera seguir todas las fases del desarrollo. Lo que sí que es cierto es que cuando comparamos los 40 años con los 6 meses de las vacunas del COVID, es que se hubiera podido hacer más rápido. Eso es una lección aprendida del COVID o del ébola, en el que cuando ha habido una urgencia de salud pública mundial, los procesos se agilizan enormemente. Lo que a mí me cuesta entender es que no se considera una urgencia de salud pública mundial una enfermedad que causa 500.000 de muertes al año. Eso para mí es la gran injusticia y el gran problema, ¿no? Porque si nos paramos a pensar, deberíamos tener una vacuna contra la malaria desde hace décadas por la carga que esta enfermedad causa y por lo fácilmente prevenible que son muchas de estas muertes que afectan además a los más pequeños, a los niños. Aquí claramente el argumento es, pues, dejación de responsabilidad, falta de interés económico, la malaria afecta a países de rentas bajas, a gente que no nos preocupa. No lo digo con moralina fácil, sino de una manera muy fría. Sí, el interés económico de la sí. COVID estaba claro y el de la malaria... Sí, sobre todo no igual. es una amenaza directa para nosotros hoy. Ese para mí es el argumento principal, ¿no? El ébola tampoco es una amenaza directa para nosotros hoy, pero cuando hay una epidemia de ébola y empiezan Nos a caer ponemos en nerviosos. cuentagotas casos importados, ahí se moviliza todo el mundo, ¿no? Pero la malaria, por desgracia para la enfermedad, desde que en el año 62 se eliminó en España y se certificó su eliminación. 1962, para quien... Exacto, sí. Hace... No hace tanto, hace 60 años. Desde entonces, pues ha dejado de ser un problema de salud pública en nuestro país, igual que en la mayoría de países ricos, Sí. aunque la malaria estaba presente en la mayoría de países ricos también, hace no tantas décadas, y por lo tanto, pues no es una prioridad y es mejor invertir en Viagras y en otro tipo de productos farmacéuticos que sí que son prioridad para nuestra sociedad. Quique, se puede conseguir, no pretendo una equidistancia, pero sí para que nadie no se lleve una lectura distinta de esta. Es decir, nadie trivializa el enorme problema que es una vacuna efectiva contra la malaria, porque es un enorme problema, pero eso no quita que no haya habido interés, ¿no? O sea, la idea de... Hay mucho, porque, por ejemplo, ¿no? A veces se dice, ¿y por qué no curan el cáncer? Pues ya nos gustaría. Y esto sí que ataca a países de altas rentas, ¿no? Y aún así no tenemos vacuna. O sea, hay problemas que son biológicamente muy complicados y este lo es. Pero Exacto, además, sí. lo voy a decir yo, nos la ha sudado. Sí, yo creo que es la combinación de los dos factores. Por un lado, la complejidad, el desafío tecnológico de desarrollar Sí. una vacuna que funcione y ahora, por lo menos, por ejemplo, con la llegada de las vacunas de mRNA, parece que va a haber la posibilidad de desarrollar una vacuna con esta tecnología y veremos qué tal funciona y si esta tecnología también aguanta
la complejidad técnica de la malaria, pero eso se ha combinado lógicamente con yo no diría desinterés, pero con la despriorización de una Eso enfermedad es. que no nos afecta directamente. Te quiero hacer dos preguntas más. Una va a ser sobre esto en qué se va a traducir, porque se recomienda, se aprueba, pero ¿y qué significa esto? ¿Cuántas se van a poner? ¿A cuántos niños? ¿Qué sería razonable? No te digo la bola de cristal, pero sí, echando números, sabiendo la protección en principio que hay, ¿qué escenario de futuro cercano tenemos si conseguimos pagar estas dosis y administrarlas? Sí. Primero decir que esta vacuna es una vacuna para niños africanos y no para ninguna otra población. No es una vacuna para viajeros, no es una vacuna. Con lo cual, su uso hasta ahora solo está autorizado en niños africanos. Eso es lo más importante para empezar. Pero esta vacuna está pensada para ser administrada junto con las otras vacunas que se administran durante la primera infancia de los niños, ¿no? Y se implementará en el programa ampliado de inmunización, que es cuando los niños recién nacidos, durante sus primeros 12-24 meses de vida, van a ponerse las vacunas que les tocan. Eso lo facilita todo, porque si no tuviéramos ese camino, esa plataforma que ya existe y que funciona muy bien y que garantiza unas coberturas de alrededor de un 80% de todas las vacunas que están incluidas en esa plataforma, si no fuera por ese camino tendríamos un problema. Y la vacuna de malaria, que requiere 4 dosis, las 3 primeras dosis se ponen en el primer año de vida, con lo cual pueden beneficiarse de esta plataforma, y hay una cuarta dosis que se pone en el segundo año de vida. Y esa es la única novedad o la única diferencia, y lo que ha causado esto es que los programas ampliados de vacunación van a tener que ir más allá del primer año de vida, que hasta ahora muchos de ellos no iban, pero esto nos va a servir, por ejemplo, también para dar una segunda dosis del sarampión, que es una cosa recomendada, pero mal implementada, porque no existe el mecanismo, y para reforzar la plataforma al final. O sea que la vacuna de la malaria va a tener efectos beneficiosos directos, protegiendo de la malaria, pero también indirectos, mejorando las infraestructuras necesarias para la administración de vacunas de todo tipo en los niños. Oye, ahora no recuerdo bien la cifra, porfa, corrígeme si no es así. Ya que llevamos muchos meses hablando de vacunas por lo de la COVID aquí en países de rentas altas y de dosis de vacunas y de si AstraZeneca vale 5 euros y si la otra vale 18, etcétera. Por favor, hazme el enorme favor de recordarnos cuánto vale el programa completo de vacunación para un niño en el África subsahariana. Yo había escuchado $20-25 para el programa completo, o sea, para la vida completa del chaval antes de la incorporación eventual de esto, ¿no? Sí, y es así, es más o menos ese precio cuando no incluyes las vacunas nuevas que se han recomendado en los últimos años, como la vacuna del neumococo, la vacuna del rotavirus, la vacuna del hemófilos influenza, que son vacunas mucho más caras. La diferencia es que los países de renta baja, que no se podrían permitir estas vacunas, porque a veces algunos de estos países tienen un presupuesto en salud por persona y año que ya sería inferior a lo que costaría realmente todas estas vacunas. Estas vacunas están altamente subvencionadas por mecanismos internacionales, por ejemplo el Gavi, el Global Alliance for Vaccine and Immunization, que lo que hacen es facilitar que los países que quieren introducir estas vacunas y que pueden demostrar que tienen una alta carga de enfermedad debida a los microorganismos que estas vacunas evitan, puedan incluirlas, ¿no? Entonces, Gavi ha sido el gran catalizador de la introducción de vacunas más caras, no ha aumentado el coste general de lo que se gasta en los países en las vacunas de sus niños, y Gavi también será uno de los grandes actores que permitirá la introducción de la vacuna de la malaria. Esta vacuna, repito, es una vacuna para niños africanos, con lo cual la premisa inicial tiene que ser una vacuna asequible, no puede ser una vacuna que cueste $100 la dosis, porque no tendría ningún sentido. Y aunque no se ha hecho público todavía cuál será el coste unitario de esta vacuna, se habla que será entre 5 y 10 dólares. Pero igualmente, aunque no pudiese incluirse, aunque un país no se pudiera permitir incluir esta vacuna, la vacuna se introducirá porque recibirá financiación o apoyo financiero a través de estos mecanismos internacionales. Y esto me queda en el punto perfecto. Y a nivel personal, ¿qué tal? Tú has estado involucrado mucho tiempo en esto, la institución para la que tú trabajas y representas
bueno, yo he empezado a leer nombres y de repente me hace, ya sé, es como cuando gana la selección, ¿eh? Yo no he tocado balón, pero me hacía mucha ilusión conocer muchos de los nombres que iban apareciendo por ahí, el tuyo, el de Carlota Dobaño, he visto por aquí, en fin, otras personas bueno, pues que me hace mucha ilusión que hayáis participado en esto. ¿Cómo estáis a ese nivel? Bueno, emocionados, lógicamente. O sea, nosotros hemos participado en alguno de los episodios del desarrollo Sí. clínico de la vacuna, sobre todo en el desarrollo clínico en la fase 2B y en la fase 3. Y por lo tanto, ver que un producto en el que has dedicado tanto esfuerzo y tantas horas de tu vida es una realidad, se convierte en una realidad. A mí me había pasado esto ya con fármacos antimaláricos, pero nunca con una vacuna, ¿no? Mm. Eso es una emoción enorme, es una sensación de felicidad porque ves que tu trabajo tiene un impacto, va a tener un impacto directo en salvar vidas, que al final es los que nos dedicamos a esto es lo que ambicionamos Mm. más, ¿no? Y no es tan fácil. Y una alegría enorme. Pero me gustaría, evidentemente esto es un trabajo de equipo, de equipos gigantescos, Mm. pero me gustaría destacar dos triunfadores en todo este proceso. El primero, desde mi punto de vista, es la OMS. La OMS es la que se ha remangado las mangas y ha dicho, esta vacuna tiene que ser una realidad, no la podemos recomendar todavía y tenemos que organizar este programa piloto que va a durar 3 años y que va a ocurrir en 3 países e incluir a cientos de miles de niños antes de certificar que es una vacuna segura, que es una vacuna que funcionará y que va a salvar vidas. Y la OMS ha pilotado ha capitaneado este programa piloto y lo ha hecho con mano firme y con mucho rigor, que al final es lo que quieres ver que ocurre. Y la segunda figura es la de Pedro Alonso. Para mí, el actual director del programa de la malaria, que además es uno de los padres intelectuales de todo el proceso de desarrollo clínico de esta vacuna, porque fue el investigador principal en los estudios en Mozambique, para mí acaba su periodo de dirección del Programa Mundial de la Malaria, que está cercano a terminar, con dos grandes triunfos. La certificación de eliminación en China, que es Mm. de repente 1.300 millones de personas menos están expuestos al riesgo de malaria, y sobre todo la certificación y el aval del uso de esta vacuna que salvará miles de vidas, ¿no? Para mí, la gran persona, la gran figura de todo este proceso y el que debemos realmente ensalzar por lo que ha conseguido es Pedro Alonso. Pues no estaría mal celebrarlo un poco, a ver si tomamos nota los que nos dedicamos a esto de los medios y os podemos jalear un poco a Pedro Alonso y al resto que habéis currado muchísimo con esto. Quique, te quiero dar las gracias y la enhorabuena, tío, aunque no hayamos hecho nada los de mi lado. Es una noticia muy bonita que compartimos esta semana y que además creo que, no sé si luego se reflejará así en medios, ¿no? Pero en la semana de los Nobel, en la semana de está muy bien, está muy bien porque esto está claramente a la altura, ¿no? Si no más, en cuanto a esfuerzo y significación al final para la salud de tantísima gente. Entiendo, Claro. ¿se puede hacer un cálculo? ¿Se puede decir, mira, esto va a ayudar a salvar tantas vidas, por lo que se sabe ahora? Sí, hay modelos matemáticos hechos basados en la eficacia obtenida en los estudios y ahora más en la efectividad real vista en Sí. el programa piloto, que te permiten calcular, ¿no? Y se habla de esto, de decenas de miles de muertes evitadas al año. Claro que la malaria sigue matando 400.000 personas, ¿no? Y a lo mejor el añadir la vacuna a esto, pues reduce de 400.000 a 300.000 o a 350.000, me da igual. Pues oye, son 50.000 muertes menos al año o 75.000 muertes menos al año. Eso es gigantesco. A veces perdemos un poco la perspectiva de lo que significan los números, ¿no? Yeah. Y además llega en un momento muy bueno porque llevamos 5 o 6 años estancados en el progreso de la malaria. Los primeros 15 años del siglo XXI fueron años fantásticos, con una disminución de la mortalidad por malaria en un 60%, de la incidencia en un 30%, y desde el año 2015 estamos parados, estamos atascados y no hay progreso. Y en algunos países incluso empieza a haber empeoramiento, ¿no? Y evidentemente la Yeah. llegada del COVID no ha ayudado, ¿no? Con lo cual, que esta noticia llegue específicamente en este momento es fantástica porque los números probablemente suban este año. En diciembre se publicará el World Malaria Report, que
te dice, te cuantifica las muertes por malaria y los casos de malaria en el mundo en el año anterior, y será en ese año 2020 tan extraño que hemos vivido, y probablemente los números sean malos y las noticias sean malas, pero que al mismo tiempo tengamos la maravillosa noticia de que hay una vacuna que a partir del año que viene estará en África y los niños africanos la recibirán, pues oye, esto ya compensa de alguna manera. Muchas gracias, Quique. Perfecto, gracias a vosotros.